Hola, recibe una cordial bienvenida a mi canal El Taller del Lingüista. Gracias por visitar mi canal. Hoy hablaremos sobre qué es la sintaxis y para qué sirve. Iniciemos con una analogía. Así como un edificio es una construcción compleja, construida con base en unidades pequeñas como ladrillos, cemento, varillas y piedras, que se unen entre sí para formar unidades mayores, como cimientos, columnas, paredes, pisos y escaleras, la lengua es una estructura semiótica compleja construida por unidades mínimas que se unen entre sí para formar unidades superiores. Los fonemas se unen para formar morfemas. Los morfemas se unen para formar palabras. Las palabras se unen para formar sintagmas. Los sintagmas se unen para formar enunciados. Y los enunciados se unen entre sí para formar textos y discursos. Las unidades lingüísticas están interconectadas formando la estructura de la lengua. Lo que permite la unión de esas unidades son las reglas de selección, combinación y de uso impuestas por los propios usuarios de la lengua, de acuerdo con sus necesidades comunicativas, sus propósitos de comunicación y sus contextos sociales y culturales particulares. Esto quiere decir que la lengua sería entonces un objeto muy complejo. Para afrontar el estudio de esa complejidad, los lingüistas descomponemos la estructura de la lengua en niveles de análisis, que se pueden estudiar independientemente, por un lado como sistema y por otro como instrumento para la interacción comunicativa. Desde el punto de vista de la lengua como sistema, los niveles de indagación y formalización lingüística que se han convencionalizado son 4: el nivel fonético-fonológico, el nivel morfológico, el nivel sintáctico y el nivel léxico-semántico. Entre estos niveles de análisis existe una relación jerárquica, en el sentido de que cada nivel está hecho de los elementos del nivel inferior y construye con sus propios elementos el nivel superior. Por ejemplo, la morfología está hecho de elementos fonológicos. A su vez, construye con su propio material el nivel sintáctico. Como vemos, la sintaxis es uno de los niveles de análisis lingüístico que se ocupa de estudiar las modalidades de combinación de las palabras en unidades de nivel superior, es decir, es un nivel de la lingüística que estudia cómo se combinan las palabras para formar sintagmas o grupos dentro de los enunciados y qué funciones desempeñan esos grupos con relación al verbo, así como las relaciones entre enunciados para formar párrafos y textos. Por ejemplo, observemos el siguiente titular. Cegado por los celos, hombre propinó 5 puñaladas a su esposa. Aunque el orden típico de una oración bimembre en español es sujeto más predicado, este titular trastoca ese orden, pues en lugar de estar encabezado por el sujeto hombre, la primera información que se nos ofrece es el modo o manera en la que se ejecutó la acción, es decir, cegado por los celos. El predicado está constituido por varios grupos de palabras que cumplen una función específica. Propinó es un verbo que funciona como el núcleo del predicado. 5 puñaladas es un sintagma nominal que funciona como complemento directo. A su esposa es un sintagma nominal que funciona como complemento verbal indirecto. Cegado por los celos es un sintagma adjetival que funciona como complemento circunstancial de modo. De acuerdo con Daniel Cassani, el principio de una frase es la posición más importante de un periodo, la que el lector ve y lee primero y también la que luego se recuerda mejor. Por ello, parece lógico que la información importante del texto que tendría que vehicularse en la frase principal ocupe siempre esta posición preeminente. Si esto es así, entonces, ¿por qué el periodista que redactó este titular puso en posición inicial un complemento circunstancial de modo y no al sujeto responsable de la acción criminal? Este titular focaliza el estado emocional del agresor, que contribuiría a revictimizar a la mujer agredida, pues se podría inferir que la mujer le dio motivos a su cónyuge. Recordemos que la palabra celos implica una posible infidelidad. De ese modo, la mujer, en vez de ser representada como víctima del machismo de su pareja,
aparece como posible infiel. Este titular induce a la comprensión del delito que cometió el victimario, incentivando indirectamente la empatía con los feminicidas al reubicarlos en el lugar de víctimas de sus circunstancias, y orienta a eximir o atenuar la responsabilidad de los agresores, reduciendo toda posibilidad de cuestionar el feminicidio desde una perspectiva de género que problematice las lógicas históricas de poder. Si no hubiésemos hecho el análisis sintáctico de este titular, lo más posible es que no nos hubiésemos percatado de esta estrategia discursiva que se denomina ocultamiento, que es lo que se oculta, la responsabilidad del criminal. Ahora ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve aprender sintaxis? En primera instancia, la sintaxis sirve para lo mismo que sirve un crucigrama o un sudoku, fundamentalmente para pensar. Analizar la lengua es hacer gimnasia mental, como la que hicimos analizando el titular. Ello puede contribuir a comprender mejor nuestra propia lengua materna, una segunda lengua o alguna lengua extranjera que estemos aprendiendo o en la que esté escrito algún texto que estamos leyendo. Esta comprensión profunda de la lengua como estructura contribuirá a que la usemos con mayor corrección gramatical en contextos formales, como por ejemplo en la escritura académica, científica o comercial. Ese conocimiento gramatical de la lengua también favorecerá la comprensión crítica de los textos que leemos. Saber de sintaxis hará que en cualquier evento de comunicación nos mostremos versátiles en cuanto a su uso, es decir, mostraremos capacidad de adaptarnos con facilidad y rapidez a diversas funciones, contextos y situaciones. La sintaxis ayuda a pensar, entre otras razones, porque se ocupa del orden lógico de las construcciones, es decir, de palabras, sintagmas y enunciados. Veamos otro ejemplo. Cualquier colombiano puede entender la diferencia de significado entre estos dos enunciados aparentemente iguales. Compró caro ese carro y compró ese carro caro. En la primera te engaña y en la segunda estás forrado en plata. No obstante, no todos aciertan a explicar gramaticalmente esas sutiles diferencias de sentido. Quien aprendió qué es un complemento predicativo y para qué sirve, sabrá argumentarlo. Aunque no lo creas, saber hacer análisis sintáctico nos ayuda a ganar dinero, porque podremos ocuparnos laboralmente en edición de textos y corrección de estilo, cursos de redacción, enseñanza del español como lengua materna, enseñanza del español como lengua extranjera y en logogenia y logogenia oral complementada. Esto es una terapia del lenguaje para que infantes y adolescentes que tienen sordera adquieran el español escrito. Y a nivel científico, saber sintaxis es un prerequisito para realizar investigaciones en pragmática, sociolingüística, análisis del discurso, psicolingüística, lingüística cognitiva, lingüística aplicada, entre otros. Por otro lado, ejercitarse en análisis sintáctico favorece las habilidades del pensamiento que se requieren para dedicarse a la investigación, tales como observar, clasificar, analizar, inferir, interpretar, contrastar, clasificar, entre otras. Finalmente, para alguien interesado en la crítica literaria, saber sintaxis le permitirá identificar y explicar los juegos lingüísticos de algún poeta o narrador. Para aproximarte a los aportes que han hecho la gramática tradicional y las escuelas lingüísticas a la sintaxis, te recomiendo leer el libro Tres momentos estelares de la lingüística de Jaime Bernal León Gómez. Y para reconocer la naturaleza y características de las lenguas, recomiendo el tercer capítulo del libro Fundamentos de Lingüística de Rafael Simone. Para tener un panorama amplio sobre la sintaxis, recomiendo el sexto capítulo de ese mismo libro. Si te ha gustado este video, compártelo. Suscríbete a este canal si quieres estar al tanto de nuevos videos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.